Hola Insta amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a tu primera clase de inglés. En esta clase voy a enseñarles los verbos. ¿Por qué vamos a comenzar con los verbos? Porque si aprendes tenedor, cuchillo en inglés, tienes que memorizar y solo puedes usar esta palabra de una manera. Pero los verbos puedes usar en muchas maneras. Por ejemplo, aparte de decir yo, tú, él, ella, nosotros y ustedes, también hay muchos tensos y hay más que 500 verbos. Entonces, si te enseño cómo para cambiar los verbos y usar, puedes hablar cada verbo en muchas maneras y vas a aprender mucho más rápido. Por ejemplo, el verbo trabajar puede ser yo trabajo, yo trabajaba, yo trabajé, yo trabajaré, yo trabajaría, yo trabajé, presente subjuntivo, trabajará, he trabajado, había trabajado, hube trabajado, habré trabajado, habría trabajado, haya trabajado, hubiera trabajado. Entonces, da cuenta que hay muchos tensos que puedes usar este verbo. Entonces vale la pena para aprender los verbos para comunicar. Entonces vamos a comenzar con el verbo trabajar. Mira, trabajar, to work. En español dices yo. En inglés, I. En español, tú. En inglés, you. En español, él. En inglés, he. En español, ella. En inglés, she. En español, nosotros. En inglés, we. En español, ustedes. Y en inglés, they. Pero la diferencia es que en español no tienes que usar estos, aparte de él y ella, para entender cuando usando un verbo. Por ejemplo, si digo trabajo, tú sabes que es yo trabajo. Si digo trabajas, tú sabes que es tú trabajas. Si digo trabaja, tú no sabes si es él o ella, entonces tienes que usar él o ella trabaja. Pero si digo trabajamos, tú sabes que es nosotros trabajamos. O si digo trabajan, tú sabes que es ustedes trabajan. Pero en inglés no cambiamos el verbo así. Entonces tienes que usar estos. Por ejemplo, trabajar, to work. I work. No decimos I worko. You work us. He workamos. No así. Decimos I work. You work. He works. Es la única que cambia, pero es solo con agregamos un S. She works. We work. They work. Entonces, to work, usamos este work aquí. Entonces tenemos que describir de quién estamos hablando. Para terminar esta frase, vamos a decir mucho. Mucho, a lot, a lot, a lot, a lot, a lot. I work a lot, you work a lot, he or she works, con S, a lot. We work a lot, they work a lot.
Bueno, vamos a tentar otro verbo. Estudiar, to study. Tú tienes que pensar qué vamos a decir aquí. I study, ¿sí? A lot. You study a lot. He studies a lot. We study a lot. They study a lot. Mira que es el mismo formulación. Entonces, si aprendes los verbos más populares, vas a hablar mucho en un poco tiempo. Vamos a intentar otros verbos más. Y después de esto, quieres que vas a aprender por la próxima semana hasta que tenemos una clase de nuevo, más verbos para practicar. Bueno, vamos a ver. Preguntar. I ask a lot. You ask a lot. He asks a lot. She asks a lot. We ask a lot. They ask a lot. Es una formulación, ¿no? Sentir, to feel. I feel a lot. You feel a lot. He feels a lot. She feels a lot. We feel a lot. They feel a lot. Llamar, to call. I call a lot. You call a lot. He calls a lot. She calls a lot. We call a lot. They call a lot. Decir, to say. I say a lot. You say a lot. He says. Es con un S también, pero el sonido cambia un poco. She says a lot. We say a lot. They say a lot. Hacer, to do. I do a lot. You do a lot. He, es un poco diferente, does a lot. She does a lot. Pero da cuenta que solo él o ella, que de vez en cuando agregamos un S o cambia un poco. Entonces, los otros cuatro siempre es una formulación. Estamos diciendo la misma cosa, cambiando un verbo. Pensar. I think a lot. You think a lot. He thinks a lot. She thinks a lot. We think a lot. They think a lot. Querer, to want. I want a lot. You want a lot. He wants a lot. We want a lot. They want a lot. Venir, to come. I come a lot. You come a lot. He comes a lot. She comes a lot. We come a lot. They come a lot. Bueno, es así. Entonces, por favor, aprendes estos verbos y aprendes más verbos. Porque este es en el tenso presente y cuando tú sabes estos verbos, puedes aprender los verbos en otros tensos. Bueno, la próxima clase vamos a aprender cómo agregamos más palabras para describir cómo trabajamos o sentimos o llamamos antes de comenzar un otro tenso
Puede ser en el futuro vamos a aprender para hablar en el pasado y también en el futuro y después los otros tensos. Dime si no entiendes o tienes algún duda o alguna pregunta y voy a contestarles. Bueno, gracias. Like, tag tus amigos que quieren aprender inglés también. Comentar y hasta pronto. Chao.